Hola, buenas tardes, Alicia, Miguel y la audiencia también. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, me gustaría que comencemos un poco por el principio, ¿no? ¿Por qué tenemos que proteger los glaciares, las geoformas periglaciales y qué son, digamos, de alguna manera como para que los que estamos acá en el trópico entendamos mejor? Bueno, es verdad, es verdad. Y en esas, no en esas latitudes, porque en Claro. realidad a esas latitudes, pero con altitud, o sea, con altura, entonces ahí aparecen, hay glaciares tropicales también, ¿no? Por su situación latitudinal. Mira vos. Pero sí es cierto que en general están asociados, por lo menos en nuestro país, a latitudes más altas. Se trata de cuerpos de hielo, ¿no? Que están en nuestro país fundamentalmente asociados a la cordillera de los Andes, aunque hay algunos que tienen presencia en la zona de meseta patagónica, pero generalmente están asociados al frío y altura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Ujú. son eh, cuerpos de hielo, como decía anteriormente, que dentro de lo que es el Inventario Nacional de Glaciares, que es el instrumento que se usa para individualizarlos, y que está realizado de acuerdo a lineamientos que son técnicos, que lleva adelante el IANIGLA, que es el Instituto de Nivología. Ahí se identifican, por un lado, los glaciares, que son, como decía anteriormente, estos cuerpos de hielo que tienen una geomorfología muy particular, con un valle en U, en donde hay un factor de la gravedad que hace que tengan un deslizamiento, un movimiento, en donde hay una zona de acumulación de nieve, de hielo en forma de nieve, o sea, es nieve que luego se va compactando, un movimiento descendente y una zona de ablación o de arreciamiento que está en las porciones más bajas del glaciar. Hay cierta geomorfología que cierta forma, por decirlo de alguna manera, y ciertas características que hacen que algunos sean calificados como glaciares, son los glaciares blancos que uno conoce, los más conocidos, ¿no? Que son Ujú. los descubiertos. Por otro lado, hay otros que están cubiertos con detrito, pero también hay otro tipo de crioformas que tienen que ver con los manchones de nieve, por ejemplo. Estos glaciares de escombro, estos últimos lo que tienen es que tienen una composición alta de roca, glaciares de Ujú. escombro o glaciares de roca, esa es la característica que tienen, y estos últimos están sí un poquitito más asociados a situaciones latitudinales no tan frías, por decirlo de alguna manera, y suelen estar presentes en provincias nuestras como por ejemplo San Juan, Catamarca, Ujú. no tan al sur. Pero sí, tiene que estar, por supuesto, las bajas temperaturas como una condición absolutamente necesaria que, como decía anteriormente, se da tanto por una situación latitudinal como altitudinal. Gabriela, En, ¿qué significó para la protección de estos ecosistemas la ley de glaciares y cuáles son las preocupaciones que ahora se encienden? bueno, la ley de glaciares es un antes y un después, por supuesto, en lo que hace a materia de protección. Porque es una ley que es única en el mundo, Ujú. en el sentido de que cubre pues, todos los glaciares, Ujú. no hace una semaforización, sino que los protege a todos, y realmente es una ley que es producto de muchos años de trabajo y de lucha de los movimientos, sobre todo los movimientos ambientales, pero también, por supuesto, la academia que acompañó. Es Ujú. una ley que es muy importante justamente porque, como decíamos anteriormente, no son importantes desde el punto de vista del almacenamiento de agua en sí mismas, ¿no? O sea, Claro. son el derretimiento de los glaciares tiene aportes sustanciales eh, a los ríos, ¿no? Entonces, o sea, está muy relacionado con el agua, ¿no? Con el agua dulce. Son grandes almacenadores de agua dulce, por lo tanto es absolutamente necesario protegerlos. Ujú. Y esta ley, cuando aparece, propone inventariarlos primero, ¿no? Para Ujú. saber dónde están, de qué tipo son, y además, una vez que se identifican, que para eso es el inventario, eh, entonces
una vez que están dentro del inventario, ya son protegidos automáticamente por la ley. Lo que la ley está cumpliendo este año 15 años. Ahora en el mes de septiembre se cumplen los 15 años y estamos también en el año de la conservación de los glaciares, dispuesto por Naciones Unidas, así que debiera ser un año de celebración en ese sentido, por lo que decíamos anteriormente, ¿no? O sea, la importancia que tienen los cuerpos de hielo y bueno, hay obviamente un retroceso que está asociado a las variaciones climáticas por las mayores temperaturas medias que se encuentran. Hay un retroceso de los glaciares, que eso es quizás un poquito más difícil de abordar su solución, o no sé si más difícil, pero quizás es algo más a mediano plazo. Por lo tanto, también es necesario tener instrumentos específicos de protección de estos cuerpos de hielo que ya de por sí están amenazados por el cambio climático. Así que la ley en ese sentido es clave, por lo que decía anteriormente, porque los protege a todos. Y entonces es por eso necesario generar de alguna manera una difusión de la importancia que tiene la ley para poder defenderla. Porque como vos decías anteriormente, hay rumores de modificación, hubo ya intentos de modificación y realmente es importante proteger estos cuerpos de hielo. De cualquier manera, también es importante mencionar que más allá de los rumores que haya habido respecto de las modificaciones, y que bueno, en lo personal considero que no debiera modificarse, la ley así como está tiene que ser aplicada. La aplicación tiene que ver, por un lado, por el inventario que mencionaba anteriormente, que se renueva cada 5 años. Este año se presentó el primer informe de actualización del inventario, con lo cual eso habla también de una política pública que tiene continuidad también en este gobierno, porque el inventario la actualización del inventario se presentó hace poquito, de la primera etapa. Eso también es importante mencionar. Uno podría hablar de una política pública en cuestión de protección ambiental, así que bueno, esperemos que eso continúe de la misma manera, pero sí es importante poder respaldarla y entender también que esta es una ley que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2019, y además, también hablando de la Corte Suprema de Justicia, mencionar que parte de la jurisprudencia de la Corte es el principio de no regresión ambiental. Claro. Eso significa que lo que fue protegido hoy no puede ser desprotegido mañana. Entonces, el inventario es muy claro en ese sentido e indica la existencia de los cuerpos de hielo que son automáticamente protegidos. Y vinculando eso con el principio de no regresión, lo que fue protegido se puede desproteger. Entonces también ahí hay una cuestión que debe ser tomada en cuenta para cuando se consideran potenciales modificaciones a la ley, porque en realidad no podrían desprotegerse los cuerpos de hielo. Una vez que fueron protegidos, no se puede hacer marcha atrás. Gabriela, pensando también en tu rol como investigadora del CONICET, ¿cuánto del trabajo de investigadores, investigadoras se nutrió todo ese proceso de lucha para construir la ley, y también cuánto se nutre ahora para sostener y para defenderla? Exactamente. Bueno, el rol es clave. De hecho, el IANIGLA, que es el instituto que lleva adelante el inventario de glaciares por disposición de la ley, es un instituto de CONICET, y quienes trabajan ahí son todos investigadores. Entonces, de por sí, digamos, la generación del inventario y sus actualizaciones dependen de la ciencia argentina, por decirlo de alguna manera. Así que ese rol fue clave, no solamente una vez implementada la ley en lo que es el desarrollo y la actualización del inventario, también por supuesto en lo que fue la cuestión técnica de aporte para la letra de la ley. En todos los casos hubo un aporte muy importante, pero también de áreas que tienen que ver
con lo jurídico también, no solamente la cuestión técnica, sino también la cuestión jurídica que por supuesto tuvo múltiples aportes, no solamente de la academia, de las ONGs también, y en ese sentido una idea muy clara que tiene que ver con que estas geoformas, estos cuerpos de hielo, son importantes y entonces hay que protegerlos. Ese era el objetivo, y bajo ese objetivo se sanciona la ley. Así que es muy importante la protección. Bueno, en mi caso particular, yo la tuve a mi cargo porque estuve entre los años 2019 y 2023 como directora nacional de aguas, y es el área técnica dentro del Ministerio de lo que era el Ministerio de Ambiente de Nación, hoy subsecretaría, que lleva adelante la implementación y las acciones de coordinación para la implementación de la ley de glaciares. Así que un poco mi conocimiento viene no solamente desde el ámbito académico, sino también desde el ámbito de la gestión, por mi paso por la Dirección Nacional. La última pregunta de mi parte, en todo caso. Bueno, dijiste dos cosas muy importantes. Por un lado, la cuestión del agua. O sea, estamos hablando de glaciares, pero estamos hablando también de recursos hídricos en los cuales el equilibrio es fundamental. Muchos están advirtiendo que los conflictos que se avecinan en el mundo tendrán como principal eje el agua, ¿no? Que es entonces cada vez más valiosa conforme el tiempo pasa y conforme la vamos contaminando. Entonces, cualquier modificación, como lo planteabas recién, a la ley de glaciares es un atentado también al futuro, se nos ocurre. Totalmente, son grandes reservorios de agua. Y su valor se centra justamente en esa característica que es parte de los bienes y servicios que provee la naturaleza, en este caso los glaciares, y es absolutamente, el agua está absolutamente vinculada con la vida, ¿no? El desarrollo de la vida, con lo cual, y además los glaciares proveen agua dulce, ¿no? O sea, son grandes reservas de agua dulce, por eso es estratégico desde el punto de vista del desarrollo también, ¿no? Porque el desarrollo a futuro y todo lo que esos cuerpos de hielo alimentan a los cursos de agua que nacen en la alta montaña y que por supuesto llegan a otras localidades, a otros sectores. O sea, quiero decir que no solamente es local para la alta montaña, sino también para todo lo largo de la cuenca. Así que es fundamental su protección, y tienen importancia en muchas regiones de nuestro país, incluyendo regiones áridas, en donde se encuentran áridas o semiáridas, en donde se encuentran los glaciares de escombro que yo mencionaba anteriormente, que tienen esta característica de tener más roca que agua, pero contienen agua intersticial, o sea, contienen agua en los intersticios, en los espacios que hay entre las rocas, y eso, por supuesto, es muy relevante cuando se trata de un ecosistema árido, claro, ¿no? En donde cada gotita de agua cuenta. Así que yo creo que los argentinos entendemos la importancia que tiene el agua. Y entendemos también que es un recurso que está de manera no uniforme distribuido dentro de nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos grandes recursos hídricos, pero de alguna manera están distribuidos no uniformemente. O sea, Gabriela, tenemos también grandes zonas áridas. Mencionabas el Ministerio de Ambiente, hoy Subsecretaría. ¿Cómo es el diálogo con estos funcionarios que además representan a un gobierno negacionista, inclusive del cambio climático, digamos, ¿no? ¿Cómo se plantea la posibilidad de discutir, de defender una legislación como esta? Bueno, en mi caso, yo tengo un vínculo con la gente de la subsecretaría, y además tomando en cuenta también que los equipos técnicos continúan. Más allá de los cambios de los colores políticos, que de alguna manera tienen que ver con los cargos más altos o más políticos, digamos, dentro de los ministerios. El grueso de la gente que trabaja en los ministerios, que están adelante, que de alguna manera permiten la continuidad de estas políticas públicas, ellos se mantienen a lo largo del tiempo.
Así que, bueno, en ese sentido me parece que eso es importante de mencionarlo. Y también esta cuestión de que, más allá del negacionismo respecto al cambio climático, la ley está, en este momento se está aplicando. O sea, hay continuidad de la ley. Lo que yo mencionaba, por eso me parece que es importante esto, ¿no? O sea, la actualización del ley se publicó. Ahí se nos cortó. Sí. Que nos decías, la actualización se publicó porque ahí se cortó un poquito. Se publicó en el año 2020. O sea, la ley sigue vigente. Y al darse la actualización, eso demuestra que se están cumpliendo con las obligaciones de la ley. Bien. Claro. Bien. Por eso yo hablaba también de esta cuestión de que es una política pública en materia ambiental que trasciende las diferentes gestiones. Bien, bien. Bueno, Gabriela, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Muy probablemente volveremos a charlar de estos temas conforme aparezcan novedades, pero lo central es la defensa de lo que dice el texto de la ley 26639, ¿no? Que resalta la función de los glaciares. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Charlábamos con Gabriela González Trilla, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora de CONICET y también fue funcionaria en su momento del área de recursos hídricos del Gobierno Nacional.